Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Ana Victoria, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Hoy les estaré mostrando cómo realicé el cálculo de este circuito mixto, serie paralelo, es de puras resistencias, como pueden ver. También les mostraré cómo se ve el circuito ya armado en un protoboard energizado y lo vamos a medir con un multímetro. Y posteriormente también les mostraré mi simulación en computadora. También les hablaré un poco de eso más adelante. Como ven, ya tengo aquí unos cálculos anotados. Me falta la medida real, la que vamos a realizar después con el multímetro. Primero les voy a mostrar cómo fue que calculé la corriente y después mediremos el voltaje. Para responder las preguntas que vemos en el inicio necesitamos un proceso. Mi proceso es este. En el paso 1, o lo primero que hice fue calcular la resistencia equivalente en paralelo, que es lo principal que vamos a necesitar. La resistencia en paralelo se calcula con la siguiente fórmula, que es 1 sobre la resistencia. Por ejemplo, en una resistencia tengo una resistencia de 1000, otra de 2000 y otra de 220. Estas son mis resistencias en paralelo. Hago estas divisiones y las sumo al final de todo. Me dio 0.006045. Lo vamos a invertir para que nos dé una resistencia más exacta o una resistencia que sí exista físicamente, que es la de 165.4. ¿Cómo lo invertimos? Igual realizando ese procedimiento 1 entre el resultado. Después calculé la resistencia total. Como es un circuito serie paralelo, vemos que acá ya calculamos la resistencia paralela. Entonces ya nada más nos queda calcular la resistencia en serie, y la resistencia en serie, como sabemos, solo se suma, que es la resistencia de 330, tengo otra igual de 330 y aquí ya nada más le agrego la resistencia que me salió acá en paralelo. Este resultado me dio pues 825.4 ohms. Como siguiente paso, calculé la corriente total del circuito utilizando la ley de Ohm. La corriente total es igual al voltaje del circuito entre la resistencia total, que ya tenemos acá calculada. El voltaje que yo le puse a mi circuito es de 9 volts. Utilizo una batería de corriente directa de 9 volts y lo dividí entre 825.4. Esto nos dio un total de 10.9 miliamperes. Después vamos a calcular el voltaje en paralelo. Para el voltaje en paralelo necesitamos multiplicar la corriente total del circuito por nuestras resistencias en paralelo. Vamos con la resistencia número 1, que es nuestra primera resistencia en paralelo. Nuestra corriente total, como vimos, es de 10 miliamperes. Aquí la agarré en amperes completos, entonces tenemos un número decimal. Al multiplicarlo por nuestra resistencia, yo escogí una resistencia de 330, es mi resistencia número 1, me da un total de 3.60 volts. Y como mi resistencia número 5, que también es nuestra segunda resistencia en paralelo, la tomé de la misma medida o de los mismos ohms de 330, pues tendré el mismo voltaje en esa resistencia, que es 3.60. Este 3.60 es nuestra caída de voltaje en la resistencia 1 y la resistencia 5. Para calcular el voltaje paralelo se van a restar todos nuestros voltajes, que es nuestro voltaje total con el que energizamos nuestro circuito de 9 volts,
menos nuestro voltaje en resistencia 1 y nuestro voltaje en resistencia 5, que en total sería un voltaje de 1.8 volts en nuestro circuito. Con esto ya pude calcular la corriente en R2 con el voltaje en paralelo que acabamos de sacar, 1.8. Para calcular la corriente en R2 solo divides 1.8 entre tu resistencia número 2. Mi resistencia número 2 es de 1000 ohms, aquí lo tengo. Mi total es de 0.0018. Lo convierto a miliamperes, 1.8 miliamperes en mi resistencia número 2. Para mi resistencia número 4, para calcular su corriente, utilizamos el mismo procedimiento. Nuestro voltaje en paralelo entre nuestra resistencia número 4, la mía es de 220, mi corriente en R4 va a ser de 8.18 miliamperes. Acá tenemos de nuevo nuestro diagrama. Les voy a mostrar ahora mi circuito ya armado de resistencias, que es este. Estas son mis resistencias. Como podemos ver, aquí va a ir mi fuente la tengo acá. Yo utilicé una batería recargable de 9 volts. Mi resistencia número 1 dice que es de 330, aquí la tengo, mi primera resistencia. Mi resistencia número 2 es de 1 kilo ohm. Esta sería mi resistencia número 2. Esta es la 3, que son 2 kilo ohms. Aquí lo marca mi diagrama. Mi resistencia número 4, 220, es esta. Y mi resistencia número 5, de 330, igual que la primera, que sería esta. Ahora voy a conectar mi fuente y vamos a checar los valores. Les recomiendo que antes de conectar su fuente verifiquen que todos los aparatos con los que cuentan funcionen. Yo ya chequé mis resistencias, están bien, y la fuente también ya la chequé. Aquí estoy checando mi fuente antes de conectarla a mi circuito. Tenemos que nos marca 8.1 volts de corriente directa, es una batería. Esta es de 9 volts, pero como es recargable y la he estado utilizando para otros circuitos, ya se está descargando, pero tenemos 8.1 volts. Bueno, pues a continuación nuestra práctica nos pide que midamos el valor de la corriente en la resistencia número 2. Como en nuestros cálculos nos salió 1.8 miliamperes, probablemente aquí no nos los vaya a dar porque es un valor muy pequeñito, pero vamos a checar. Nuestra resistencia número 2 es esta. Y sí, como les menciono, no tenemos ningún valor en nuestro amperímetro porque es un valor muy pequeño, pero vamos a verificar que nuestro circuito está energizado. Entonces lo cambiamos a voltaje directo, es una batería, y lo medimos en nuestra primera resistencia y en nuestra quinta resistencia. Tenemos aquí y aquí. Sí, está energizado, me da 1.6, espero que lo alcancen a notar. Nuestro cálculo de voltaje era de 1.8, así que no está muy alejado, está bien, entonces está energizado, sí, entonces no nos va a dar el amperaje por el valor tan pequeño que es. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 2. ¿Cuál es el valor del voltaje en R1? Voltaje en R1, ok. Vamos a checar. Nuestro voltaje en R1 es de 1.6 volts. Entonces vamos a anotarlo.